Vamos a la palabra del Señor en Efesios 6, el 18, versículo 18. Amén. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orarle al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. El deseo nuestro hoy, Señor, es poder ver tu gloria, Señor, a través de lo que el Espíritu está haciendo y seguirá haciendo durante este tiempo que estamos reunidos como hermanos, en un solo cuerpo, Señor, pero también en un mismo Espíritu, Dios. Aún ruego, Señor, que estemos en armonía, Dios. Que si he de haber, Señor, algo entre hermanos, Señor, contrario a tu palabra, hoy traiga sanidad en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice que busquemos la paz y la santidad, sin la cual nadie te verá, Señor. Que haya paz entre tus hermanos, entre tu pueblo, Señor, entre nosotros como hermanos, Dios. Sabemos, Señor, que como dice tu palabra, Dios, la lucha no es contra carne ni contra sangre, Señor, sino contra todo principado, contra todas potestades, Señor, contra todos los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que seas tú obrando a través de tu Espíritu en esta tarde, Dios, que podamos ver, Señor, con claridad, a través del Espíritu, Dios, lo que tú quieres hablar y transmitir, Dios. Que esta palabra, Señor, transforme nuestras vidas. He creído siempre a tu palabra, Señor, cuando dice, Señor, que la ley del Señor es perfecta, que transforma el alma. La puedo vivir, Señor, a diario, y he podido ver los resultados, Dios. Deseo también que mis hermanos, Dios, puedan crecer en esta palabra bella, Dios, que hoy pones en nuestro corazón, Dios, y que todo esto sea para la entera gloria tuya, Señor, para la entera alabanza tuya, Señor, y adoración. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Iglesia, podemos sentarnos. Dele gloria al Señor, alábelo, bendígalo, porque Él es digno de alabanza, amén. Bueno, iglesia, vemos que el apóstol Pablo venía hablando. Esto fue algo sobre lo que predicó el pastor Eduardo el jueves. Venía enseñándonos cómo era que nos fortalecíamos en el Señor, ¿cierto? Era un consejo más que añadía Pablo, ¿sí? Venía dando instrucciones más atrás, en el capítulo 5, de lo que era el someternos los unos a los otros, ¿sí? Cómo deben comportarse las mujeres, las esposas hacia los esposos, y los esposos hacia las esposas, y los hijos hacia los padres, y los padres hacia los hijos. Y llega un punto en el que Pablo añade, después de dar estas instrucciones, y hasta habla de los siervos sujetándose a los amos, y los amos sirviendo a los siervos como al Señor, y añade el tema espiritual de lo que representaba la armadura de Dios, lo cual se resume en una vida de integridad en Cristo, amén, porque en sí la armadura de Dios, Pablo trata de describirla cómo opera en cada parte de nuestro cuerpo, ¿sí? En la forma en la que la palabra se revela a nuestro ser, tanto el exterior como el interior, y esto habla en una sola palabra de la integridad que el cristiano debe tener, amén, para con Dios. Pero también en esta parte describe, del versículo 10 en adelante, en el capítulo 6, ¿contra qué estamos peleando, iglesia? ¿Quién es verdaderamente nuestro adversario? Pues sabemos que es Satanás, sabemos que es el diablo, la serpiente antigua, pero hace una descripción más profunda de su reino, amén. Entonces llega el punto donde Pablo habla de la armadura de Dios, y en este versículo 18 trata de ir consumando lo que quiere terminar de transmitir en la carta de Efesios, amén. Y Pablo hace algo que hace en todas las cartas: invita a que el cuerpo de Dios esté ligado a la cabeza, que es Cristo, a través de la oración, a través de la vida de búsqueda de la presencia de Dios, amén, porque de ahí mana todo. Todos lo sabemos que es así, por la misma palabra y por la misma fe que profesamos, amén. Pero quiero dar el término o el significado de lo que representa la palabra oración. Iglesia, la palabra oración traduce del griego preseuché,
Qué pena que no soy griego, pero preseuché es una palabra compuesta en dos partes. Yo iba a decir descompuesta. Compuesta en dos partes, amados. La primera es pres. Oído, iglesia, mire. Esto es algo que el Señor me dio ahorita en la oración y al final del culto se los voy a dar. Pres significa cara a cara. Amén. Y euché describe un deseo. O sea, orar es desear estar cara a cara con el Señor. El otro significado de ahí mismo, del griego, significa acto de valentía. Entonces, mire lo que significa orar, iglesia. A veces decimos oración, sí, voy a orar, sí, voy a verme con Dios. Pero mire que del griego traduce, es un acto de valentía por el deseo de estar cara a cara con mi amado. Amén. Cuando Moisés, ¿se acuerdan cuando Dios hablaba desde la montaña a Moisés y al pueblo? Y dice que el pueblo estaba asustado, temblaba, tenía miedo por escuchar la voz de Dios. Ellos veían un monte que humeaba, pero eso no era lo que los asustaba, o los rayos que salían. Era la voz de Dios la que los hacía temblar. Entonces Moisés fue un preseuché, que fue valiente, tuvo un acto de valentía porque su deseo era verse cara a cara con el Señor. Amén. Amado, mire, llévese eso hoy en su corazón. Entienda lo que significa del griego el preseuché. Acto de valentía por el deseo de buscar a Dios o de verle cara a cara. Se lo vamos a entregar en un papelito a cada uno. ¿Se entiende el espíritu? Hacerlo. Lléveselo, pero sobre todo en su corazón. Llegue y péguelo en la pared. Sáquele copias y péguelo en toda su casa, amado. Suena como algo, como si fuera algo de la carne, pero no es del espíritu. Siento que es del espíritu. Eso es disciplina, eso es desear, eso es no avergonzarse. Que alguien llegue y diga, ¿qué significa preseuché? Léalo. Póngalo en letrero alto y en letra chiquita lo que significa para que el que lea se interese. Vaya, léalo. Amén, iglesia. Bueno, entonces Pablo aconseja. Dice que tomemos la armadura de Dios y la describe. Para no entrar en detalles, todos sabemos lo que representa la armadura de Dios. Pero lo que Pablo hace ver aquí es algo muy profundo y dice, orando en todo tiempo con toda oración. Vamos a desglosarlo poco a poco, amén. Orando en todo tiempo con toda oración, valga la redundancia, ¿no? Orando en todo tiempo con toda oración. Esto quiere decir, mi amado, que yo puedo orar en todo tiempo y en toda ocasión. Yo no puedo estar todas las veces durmiendo. ¿Usted se imagina yo todo el día durmiendo? ¿Usted ha dormido todo el día, amado? Se cansa, ¿cierto? No es capaz, por más que usted quiera. ¿Quiénes se han metido a una piscina? ¿Usted ha podido estar en una piscina todo el día? Imposible. Bueno, los niños sí, pero aún así, saben que tienen que salir a comer, el hambre lo saca. Amén. Pero esto habla a mí, mira, amado, lo que Pablo el Espíritu trata de hablarnos hoy a través de la palabra es que la oración se debe ejecutar en todo tiempo y en todo momento. ¿Será que es necesario recibir el consejo de Dios a través de la boca del apóstol Pablo y del Espíritu? Sí, amados. El tema con la oración es que es un acto de valentía. Es un acto de valientes. Orar es buscar a Dios, querer verle cara a cara. A veces nos falta fe para creer que Dios está ahí con nosotros. A veces dejamos de orar, desistimos de orar porque se nos olvida que Él está ahí. Porque nos desanimamos, perdemos de pronto el aliento. Porque oramos y oramos y oramos y no pasa nada, no pasa nada y no pasa nada. Pero bello es poder ver y entender si mi oración es conforme a la palabra. Porque aquí hay un secreto muy grande, amado. Y es que Pablo dice, oren, pero oren en el Espíritu. Y todo lo que es por el Espíritu se mantiene, permanece, está latente, está vivo. Es constante, amado. Yo podría decir hoy a viva voz que la mayoría de oraciones que eleva a la iglesia son oraciones del corazón del hombre. Con todo respeto, iglesia, examinémonos. Si yo soy una persona que me dejo guiar por el Espíritu en un acto tan solemne como es la oración, todos los días buscaríamos a Dios fervientemente. A veces hay desánimo para orar porque si haces en eso, bajo las reglas del hombre, decimos voy a entrar al cuarto de oración, ignorando quién es el que está allí. Yo soy el que decido cerrar la conversación.
¿Cuántas veces lo hemos hecho? Señor, en el nombre de Jesús y amén, y me paro y me voy. Como si fuéramos el Señor. Amado, estamos hablando con el Rey de Reyes, Señor de Señores. El Dios Todopoderoso. El que tiene en su mano el poder para engrandecer y da poder a todos, dice la palabra. Amén. Qué bello es, como dijo David, este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Este pobre. Él no lo dijo por su condición, porque sí lo estaban persiguiendo. Saúl estaba que lo azotaba. Pero yo digo que más que por su condición, él lo hizo fue reconociendo su condición hacia él. O sea, David sabía quién era Dios. David tenía el tacto por el Espíritu para acercarse al Señor, amado. Con todo respeto le digo, pero a veces somos hasta arrogantes con el Señor. Si hoy oramos por algo que está sucediendo y sentimos que fuimos guiados por el Espíritu y descansamos en Dios, resulta que pasa el día de mañana y no hay respuesta. Y pasado mañana y no hay respuesta. Entonces llega el momento en que como Dios no responde, empieza a surgir la arrogancia, ¿cierto? Hasta la incredulidad. Y entonces ya no oramos, nos desanimamos. Amén. Cuando dice el apóstol, o más bien el Espíritu, orando en todo tiempo, con toda oración, habla de que necesitamos orar en todo tiempo. Tiempo de guerra como tiempo de descanso, aunque siempre estamos en guerra. Es lo que dice la carta. La lucha que sostenemos contra el reino de las tinieblas. Amado, el reino de las tinieblas no se cansa. Usted y yo nos cansamos, pero las tinieblas no se cansan. Pero bendito el Señor que tenemos al Todopoderoso, que Él no se cansa con cansancio ni se fatiga como los jóvenes. Amén. Amados, entonces el Señor quiere ser muy conciso y claro y directo a lo que quiere transmitirnos en esta noche, iglesia. La oración nuestra debe ser en el Espíritu. Debemos orar en todo tiempo. Y para que haya ese anhelo de orar todo el tiempo, esto habla también de un acto y una actitud de fe. ¿Qué lo lleva a usted y me lleva a mí a entrar a la presencia del Señor? ¿Será la fe o será el momento difícil que estoy pasando? Digo que las dos. Usted va porque de pronto le está pasando algo, ¿cierto? Es que sabe que lo que a veces causa como cierta, no risa de alegría, sino risa de tristeza. Y suena como contrario, ¿no? Que cuando viene el maligno nos pega la sacudida, ¿cómo corremos a los brazos del Padre, cierto? ¿Cómo abundamos en correr? Nada nos detiene, incansables. Y llegamos. Y miren el amor de Dios, que aún pecando contra Él, Él nos recibe. Eso fue lo que hizo Jesucristo cuando dice la palabra en Hebreos, que rompió el velo y abrió el camino para que entremos confiados. Pero iglesia, el Señor no quiere que nos movamos de esa manera. De hecho, la palabra avala una vida contraria a lo que nosotros hemos pensado siempre. Amén. Bueno, voy a leerles dos traducciones para abundar en el tema. La TLA, traducción lenguaje actual, dice: no se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténgase en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Esta es una traducción española, BLP. Dice: y todo esto hacerlo orando y suplicando sin cesar bajo la guía del Espíritu Santo. Renunciad incluso al sueño, si es preciso, y orad con insistencia por todos los creyentes. Amén. Si Pablo acaba de escribir que estamos sosteniendo una lucha contra Satanás y todo su gobierno y todos sus ejércitos, ¿por qué cree usted que Pablo está cerrando el mensaje de Efesios con este consejo? Amados, es porque en la oración está Dios. Orar no es precisamente meternos al cuarto de oración y cerrar la puerta, como dice la palabra, orando en secreto. Sí, esa es una forma. Pero en sí orar es transmitir a través de un lenguaje una comunicación o tener una comunión con un ser celestial o con alguien. Yo desde el momento estoy haciendo el papel de orador de la palabra de Dios. Pero orar en sí es mantener una comunión continua con Dios. Y usted puede hacerlo, claro está, en el lugar de cuarto de oración, como dice el Señor, pero también en su trabajo usted puede estar hablando con Dios. Y puede estarlo haciendo en el Espíritu, ¿sí sabía? ¿Cómo cree usted que vivía Pedro?
en todo su camino misionero. Ellos oraban y buscaban la presencia de Dios en la intimidad, una forma de orar, una forma de comunión con Dios. Pero también, amados, entre hermanos, cuando se reunían a hacer las oraciones en grupo, en las vigilias, en los ayunos, oraban de pie, sentados, de rodillas, de todas formas. En sí, orar a Dios podemos manifestarlo de muchas formas y maneras, pero el punto central es hacerlo en el Espíritu, dejándonos guiar por el Espíritu, siendo ministrados por el Espíritu, amado. Esa es la oración que nos conecta al reino. Es la oración efectiva, eficaz. Necesitamos, amados, dejar que el Espíritu sea el que haga la obra en cada uno de nosotros. Si usted entra a su cuarto de oración sabiendo que es el Espíritu el que lo va a guiar, yo creo que muchas cosas cambiarían. Necesitamos tener comunión con la palabra, porque ¿cómo nos habla el Espíritu? ¿No es a través de la palabra, iglesia? Bueno, por eso aquí dice la palabra del Señor que una de las armas de la armadura de Dios, la cual habla de la palabra, es la espada del Espíritu. Amén. Pero también tenemos que tener, ¿qué? El escudo de la fe. Amén. Entonces, ¿por qué debemos orar? Vamos a Lucas 18, 1, 8, Marley, por favor. Vamos a leerlo rápidamente, iglesia. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mire que Pablo viene aconsejando algo. Dice que oremos en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, ¿cierto? Velando, o sea, estando vigilantes sobre lo que estamos orando, sobre lo que estamos haciendo delante del Señor. Pablo nos invita a no desmayar, a no dormirnos, como dice aquí la palabra. Aún, si es que hay mucho sueño, quíteselo, dice la palabra, dice la traducción. Mira lo que dice la traducción. La puse porque me gustó, porque enfoca eso. Dice: y todo esto hacerlo orando y suplicando sin cesar bajo la guía del Espíritu Santo, renunciando incluso al sueño, si es preciso, y orar con insistencia por todos los creyentes. Amén. Dígame cuántos cuando están orando van a buscar a Dios en su oración, no les da sueño. Bueno, renuncien a eso, amados. Amén. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué oramos, iglesia? La palabra es precisa, porque es una necesidad. Porque es la única forma y manera en la que podemos tener comunión con Dios. Amén. ¿Cómo se fortalece el amor entre una pareja? Teniendo comunión, ¿cierto? Yo no he visto la primera pareja que diga, no, yo soy el no. Bueno, a veces sucede. Alguien por ahí del común dice que es novio de Natalia París, digamos. Y Natalia París ni siquiera lo conoce. O nombre de cualquier artista. Esos son los famosos amores platónicos, ¿cierto? Que una de las partes no sabe que tiene un novio o una novia, ¿cierto? Bueno, es insostenible. Eso es insostenible, amado. Ni ahorita ni a tiempo futuro. Mucho menos con Dios, una vida sin oración. Es insostenible, amado. Nadie que diga profesar una fe en Dios puede tener una relación, una comunión con Él si no le busca. Amén, si no ora. Dice, entonces, la parábola va enfocada, o más bien trata de transmitir al Señor de la necesidad que hay de orar y no desmayar. ¿No desmayar en qué? En la oración. Quiere decir que desmayamos en la oración. Si dice que no desmayen, quiere decir que desmayamos en la oración. ¿Usted cree que esto es verdad, iglesia? Yo creo que sí. Amén. Mire la parábola como dice, iglesia. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Paremos ahí, Marley. Cristo a través de una parábola les ilustra la necesidad de orar y no desmayar en la oración. Mire que aquí ilustra a una mujer viuda, ¿cierto? ¿Cómo es una mujer viuda? Una mujer frágil, sin proveedor, sin protector,
¿cierto? Porque el marido es el que protege. Mujeres, ¿no se sienten ustedes protegidas por sus maridos? ¿No somos los maridos los que proveemos? No, pero es que hoy en día con ese tema del feminismo. Pero no, amados. A ver, amadas, esto no es de Dios. Mire, iglesia, ese papel nuestro, hombres. Protegerlas, amarlas, proveerles. Amén. Pero el tema aquí es que la ilustración que el Señor trata de dar es que la vida somos nosotros. La vida somos nosotros, iglesia. Desprotegidos, ¿cierto? Desfavorecidos, ¿cierto? En alguna forma y manera. Éramos nosotros, perdón, éramos. ¿Cierto? Y mire que nosotros muchas veces nos movíamos en nuestras fuerzas. Y aún con todas nuestras fuerzas alcanzábamos a lograr algo. Porque esta mujer sabía quién era el juez. Ni temía al hombre ni temía a Dios. ¿Quién se atreve a pararse delante de una persona de esas? O sea, ¿qué fe hay para creer que esa persona le iba a hacer justicia si ni temía a Dios ni a los hombres? Ah, ella encontró un arma. ¿Cuál? La perseverancia, la insistencia. Aunque era un hombre que no temía a Dios ni a los hombres, ella sabía que con su sonsonete, con su perseverancia, con su molestar, algo iba a causar en él. Ella hizo algo que el Señor le inicia enseñándonos, y es la necesidad de orar sin desmayar. Ella no desmayó. Así lo hacíamos nosotros, ¿cierto, iglesia? Así perseveramos nosotros por nuestras cosas. ¿Y cuántas cosas logramos? Bueno, ahora en Cristo cambia la historia. Porque el juez que describe aquí es un ejemplo. Simplemente alguien que tiene autoridad, pero que no se compara en nada a Dios. De hecho, es un juez injusto, pero nuestro juez es justo. Mire que si esta mujer perseveró e insistió en alguien que es injusto, en alguien que le hizo justicia no porque la quería o la amaba, sino porque simplemente lo cansó. Ahora tenemos un juez que es justo y nos ama. Mire lo que el Señor trata de ilustrar a la iglesia. Pero también muestra algo muy bonito, y es que la perseverancia lleva no a cambiar los planes o diseños de Dios para con nosotros, sino más bien a que nosotros a través de la perseverancia seamos cambiados. ¿Usted sabe por qué Dios a veces se demora en contestarle su oración, iglesia? Porque lo está cambiando, lo está transformando. Suceden dos cosas. Si usted persevera en la oración y en el Espíritu, hay cambios en usted. Usted aprende a confiar en Dios. Usted aprende a esperar a Dios. Sin importar su situación, usted sabe que algo Él hará. Como dijo Job, aunque me maten, en Él espero. ¿Qué esperaba? Vida eterna. Porque Él sabía que era de Dios. Dios le había testificado a Job que era de Él. Y es bueno saber, tener el testimonio de que somos de Cristo. Amén. No solamente por mi fe, sino porque el Espíritu me lo revele, de que soy su hijo. Amén. Entonces mire el ejemplo que Jesús pone. No está diciendo el ejemplo de la parábola que el Dios que amamos se hace juez injusto, para nada. Pero está tratando de poner algo tan simple y tan sencillo como una persona natural con estas características tan terribles. Porque eso es terrible. Que usted hoy en día como creyente, como persona en fe, sepa que hay un juez, alguien que dictamina justicia, o sea, imparte justicia sin temer a Dios y al hombre. Sería duro, ¿cierto?, caer en las manos de una persona como esas. Pero bueno, a su iglesia, a su pueblo, hay un Dios por encima, un juez por encima de ese juez. Se llama Jesucristo. Amén. Pero lo que trata de ilustrar aquí el Señor es que si una persona con esas actitudes y esos atributos impartió justicia, ¿cuánto más no lo hará el Señor? El tema es que dice claramente que Él se demoró por un tiempo, pero mientras que Él demoró, esta mujer insistía. Y así pasa con nuestro Dios. ¿Sabes por qué no responde de pronto de una vez? Porque quiere enseñarte a que ores, a que perseveres, a que no desmayes, a fortalecerte. Pareciera que la prueba que me está debilitando, pareciera que la prueba me estuviera debilitando, y no es así. La prueba lo que hace es fortalecerte. ¿En qué? En la oración. El entendido busca a Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro proveedor, nuestro hacedor, nuestro Dios. Amén. De hecho, vemos en la Escritura muchos ejemplos de hombres que buscaban a Dios. ¿Por qué? Porque tenían continua oración en el Espíritu con Él. Sabían que su vida no era de ellos, era de Él. David es un ejemplo claro de esto, amado. Salmo 5:3, Maldis, y volvemos ahorita otra vez.
Mira lo que dice el Salmo 5.3, iglesia. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Mira lo que sucede acá. Mira cómo es la manera en que David buscaba a Dios. Él se presentaba ¿de qué? De mañana. O sea, esto habla de temprano. De que David no era de los que esperaba que se pasara el día y llegara la noche para buscar a Dios, amado. Para nada. David no era de los que llegaba el momento de prueba porque la noche representa las tinieblas. ¿Se acuerdan del Génesis y la creación? Al día le llamó, a la luz le llamó día y a la noche tinieblas. O sea, todo cristiano, todo hombre de Dios no puede esperar a que venga el día malo. No puede estar usted sumido, amado, en la relajación y en el confort. El cristiano está un paso adelante, amado, porque Dios nos lleva un paso adelante. Y esto solamente sucede a través de la oración. Dijo David, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. David hablaba con Dios. De mañana me presentaré delante de ti. Ofrecía su cuerpo como sacrificio vivo, olor fragante. Amén. Dice, y esperaré. Lo primero es lo más fácil. Pero ¿quién hace esto? El que ora en el Espíritu. El que se deja guiar por el Espíritu. El que está orando en sus pensamientos o en su corazón. Amén. Se para y se va. No medita en la palabra que leyó mientras que oraba a Dios. No hay tiempo para Dios. Eso hace la persona que ora en sus propias fuerzas. Pero el que ora en el Espíritu, como David, lo espera. ¿Y usted sabe lo que es esperar a Dios? Mi amado, es tremendo, pero es hermoso. Es que ahí está la oración del Espíritu. Por eso muchas veces no han sucedido cosas. Por eso muchas veces no se ha manifestado Dios de la manera que quiere hacerlo. Porque no esperamos. Entra un loro y sale un loro a ese cuarto de oración, iglesia. Dios quiere que entre un hijo a tener relación con su padre y salga un hijo fortalecido en el Padre. Amén. Yo creo que es lo que más quiere el Señor, mostrando su paternidad. No me canso de decirlo y de predicarlo, iglesia. No es solamente ver los atributos que Él tiene tan grandes y poderosos, es ver que Él es Padre. Amén. Entonces, David se presentaba, ¿por qué, amados? Porque David entendía que era una necesidad buscar a Dios. Mira el Salmo 63, 1, Maldi, llévame rápidamente, por favor. Este era un momento en el que David, no tengo en el bosquejo, me parece. No está. Mira, dice, en este momento David estaba en el desierto, con sus hombres, pasando vicisitudes, penumbras, atemorizado en cierta forma porque Saúl lo estaba persiguiendo. Pero mira lo que dice David. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Dónde estaba David? En el desierto. Pero estando en el desierto, buscaba a Dios. Buscaba a Dios, amado. Mira lo que dice el 2 más del mismo. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David era un hombre que oraba en el santuario, ¿cierto? En el lugar de relajación. No estaba siendo perseguido, no estaba siendo asediado, pero en el desierto también le buscaba. Entonces David nos enseña, o Dios nos enseña a través de David, que la oración no es solamente cuando hay peleas, o cuando hay desiertos, o cuando el maligno o el enemigo viene sobre nosotros, o cuando hay enfermedad, o cuando hay escasez. David sabía amar a Dios y buscarlo, tanto en el santuario, en el lugar de refrigerio, como en el lugar de la guerra, en el lugar de dificultad. Iglesia, una de las formas en las que yo busco a Dios es así. Yo siempre entro, presento como David, mi cuerpo, mi mente, todo mi corazón, ¿cierto? Oro a Dios, como dijo David, hablo con Dios y me presento. Y empiezo a leer la palabra, cuando siento leerla. Eso es ser guiado por el Espíritu, porque Él trae el sentir. Yo muchas veces voy y empiezo a buscar la palabra. Y viene de parte del Espíritu, alabe. Entonces empiezo a alabarlo. Cierro mis ojos. Mira, amado, algo lo que me ayuda mucho a conectarme en el Espíritu es cerrar mis ojos y quedarme callado. Trato de esperarlo, como dice la palabra. Muchas veces antes de buscarlo ya Él me lleva direccionado a leer la palabra. ¿Y qué palabra?
Eso es lo que se llama preparar el corazón para el Espíritu. Ni siquiera se trata de que yo diga, mañana voy a orar a las 5 de la tarde. Bueno es poner horario, como lo dijo David, ¿cierto? Mañana voy a orar a las 3 de la mañana, mañana voy a orar a mediodía. Las 3 veces que lo hacía Daniel. Dejarse guiar por el Espíritu es esperar a escuchar su voz. Usted dirá, yo no lo he escuchado, Él lo va a hacer. El Espíritu lo guía a uno, amado. Mira, amado, el Espíritu en ustedes y en mí hace cosas maravillosas de diferentes formas y maneras. Muchas veces estoy yo trabajando y viene y me visita. Y yo me pongo a hablar con Él. A veces me quebranta, a veces me toca agacharme en el negocio y secarme los ojos. A veces me subo al auto y el Espíritu me toma y canto alabanzas. A veces pongo la palabra y me habla con la palabra. Eso es guiado por el Espíritu, esperarlo a Él. Entonces mire la forma y manera en la que a través de David podemos ver la forma y manera en la que el Espíritu nos guía a buscar a Dios. Amén, iglesia. Mira lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:17. Madre, llévame rápidamente, por favor. Y me devuelves a Lucas 18:1-8, por favor. Aquí Pablo describe una forma y manera en la que se debe orar. Y es la siguiente, dice, orad sin cesar. ¿Por qué ahí qué quiere decir aquí la palabra sin cesar? O sea, de continuo, permanente. Iglesia, dígame, no me respondan, pero en su corazón contéstesen. ¿Su oración es sin cesar? ¿Su oración o su comunión con Dios es constante? Si no es constante es porque vamos para allá. Cuando la palabra dice que velemos en la oración con todo ruego y súplica es porque la oración puede ser interferida. Amén. Y quiero que vayamos para allá. Amados, velando significa que hay peligro al orar. Uno de los primeros peligros, ¿cuál es en la oración? La distracción. Esta viene a nuestros pensamientos, viene por preocupaciones, por cosas sin resolver. La reticencia, que significa no ser sinceros con Dios, tratar de tapar o ocultar algo. Me explico. Cuando oramos y el Espíritu nos quiere llevar a arrepentirnos de algún pecado, de algo malo que estamos haciendo, lo retenemos, como dice el varón, ignoramos al Espíritu, oramos a medias. De pronto empezamos a confesar nuestros pecados, pero cuando llega el momento en el que debemos ser plenamente sinceros con Dios, porque Dios quiere librarnos de esa atadura, no lo hacemos. Eso evita que oremos. Eso es algo que atenta contra la oración. ¿Por qué? Es fácil, es sencillo, no queremos dejar el pecado. Retenemos, tratamos de ocultar algo que el Espíritu nos viene hablando, viene mostrando. Eso hace que dejemos de orar, que no haya una oración sin cesar. Otro que afecta a la oración es el desánimo, sobre todo cuando no hay respuesta de parte de Dios. ¿Quién no se ha desanimado? Muchos se han desanimado, amado, porque oramos y no pasa nada. Recuerden que Él es Dios, que Él está arriba y nosotros estamos abajo, que fuimos llamados a ser sujetos a Él, que fuimos llamados a conocerle y en ese conocer de Dios poder sujetarnos a Él. Nadie se puede sujetar al que no conoce, nadie se puede sujetar a aquel que nos reconoce como autoridad. Si usted no reconoce a alguien como autoridad, usted no se puede sujetar. ¿Por qué afuera? Con todo respeto, no solamente esas personas, muchos, pero se ve mucho en ellos. Sobre todo los chicos, los jóvenes. Llega un policía y ya no hay miedo hacia el policía, ya no hay temor. Por el mismo mover espiritual que habla Pablo en Efesios. Ya a un chico se le hace fácil levantarle la mano a un policía, donde eso es ilegal. ¿Por qué, amados? Porque no lo reconoce como autoridad. Y si usted no lo reconoce como autoridad, pues usted no se va a sujetar. Lo tiene como uno a la misma estatura suya. Y un policía en las áreas espirituales y aún naturales es superior a usted en cuanto a gobierno. Amén. De hecho, la palabra dice que ellos fueron puestos por Dios y que el que se rebele contra ellos, contra Dios se está rebelando. Si usted se rebela contra todo lo que es autoridad, usted es un rebelde y se está rebelando contra Dios. Amén. Entonces, otra es la desesperación, porque aún nos parece que hasta a Dios se le hace imposible hacernos o ayudarnos en algo o movernos en algo. La desesperación es algo muy terrible, amado, que afecta a la oración. Por eso es que la palabra nos invita a hacer la oración, ¿cómo?
En el espíritu, porque la que se desespera, ¿quién es? La carne. Porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. La carne es débil, amado, para las cosas de Dios. No puede, no se sujeta, no puede, no quiere, dice la palabra. Amén. La derrota. Muchos vienen a las oraciones cuando ya están en derrota. Es el último recurso que hay, donde debería ser el primero, amado. Buscar a Dios debe ser el primero, amado, en todo. Lo primero que usted debe hacer, lo primero que usted debe tener en su corazón. Como dice la palabra, buscar primeramente el reino. Primeramente, esa palabra primeramente habla de rápido, ya, por encima de todo. Amén. Y bueno, esa era la quinta. Ahora, llévame más a Romanos 8, 26, 27, por favor. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. A ver, amado, ¿por qué Pablo dice en Efesios 6, 18 que la oración debe ser en el Espíritu? Porque en mi corazón soy débil. ¿Débil para qué? Para con Dios. ¿Por qué? Porque no sé cómo hablarle a Dios. No puede haber una conexión entre este hombre natural y el Dios que es espíritu, ¿cierto? Que por fe sabemos que el Señor ha puesto su espíritu en nosotros, entonces es Él el que debe orar. Amén. Porque en sí nosotros somos débiles, porque no hay ninguna conexión. La conexión la hace ¿quién? El Espíritu Santo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Entonces habla de que hay una necesidad de tener comunión con Dios y de orar, pero tenemos un ayudador, que es ¿quién? Su Espíritu. Amén. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Mire que aquí es muy diciente esta parte de la Escritura, amado. ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros? ¿Sí ves que la relación con Dios debe ser totalmente en el Espíritu? Porque cuando uno sabe lo que le conviene, lo sabes por el Espíritu, más no por la carne. ¿Por la carne? ¿Qué nos conviene? A ver, por la carne, iglesia. Casa, carro, ¿cierto? Viaje, Señor, cambia a mi esposo, Señor, cambia a mi esposa, pero yo no quiero cambiar. Cambia a mis hijos, pero yo no quiero cambiar. Cambia a mi papá, pero los hijos no quieren cambiar. Esa es una oración en la carne. Pero el Espíritu sí me ayuda, amado. Me ayuda. Y no es una ayuda de que, vamos a ver, yo le ayudo aquí despacito. No, es una ayuda en la que Él es el poderoso. Y usted es el débil. Es una ayuda como en que usted está incapaz, pero el que es capaz lo lleva. Amén, lo sostiene, lo guía, lo fortalece, sabe lo que usted necesita. Y esto es hermoso. Hoy enterarnos de esta noticia, amado, aunque ya la sabíamos, ¿no? Pero yo siento que el Espíritu hoy está refrescando esta palabra en su corazón. Dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando dice la palabra que intercede, habla como alguien que puede estar a la altura de que puede ejecutar o es autoridad. ¿Sí? En este caso el Espíritu está a la altura del Padre. Cuando alguien intercede, amado, usted detecta, ¿cierto? Qué bello saber que el Espíritu que está en nosotros tiene la capacidad para interceder por nosotros ante Dios. Amén. Ahora, mire que aquí dice algo muy importante. Él sí sabe lo que a nosotros nos conviene. ¿Por qué? Porque mire lo que dice la Escritura. La Escritura dice que el Espíritu conoce lo que hay en el corazón de Dios. Y usted y yo necesitamos conocer lo que hay en el corazón del Padre para agradarle. Amén, iglesia. ¿Usted desea saber lo que hay en el corazón de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios para con usted? Yo lo deseo cada día para poder agradarle. Así es el Espíritu, amado. El Espíritu nos habla, el Espíritu nos guía. El Espíritu sabe lo que necesitamos y nos da a conocer lo de Dios para agradarle. El Espíritu, amado, nos enseña lo que hay en el corazón del Padre para yo agradarle. Y eso va solamente en la oración. Eso va cuando usted se dispone a dejar que el Espíritu lo haga. Cuando usted entra reposado. Y cuando digo reposado es confiando en Él. Porque no todas las veces usted va a poder entrar como entró en aquel momento había santuario que iba reposado. Mire que en el desierto no estaba tan reposado, ¿cierto? Se estaba pasando calamidad, pero sabía quién era Dios. De hecho, amado, el tema de entrar en la oración nos lleva a reposar. Es que el tema de la oración en el Espíritu es que sale usted de la atmósfera natural y usted se entra a la atmósfera del Espíritu. Y en la atmósfera del Espíritu no hay cansancio, no hay angustia, no hay nada. Está bien, llegamos a veces orando con angustia,
Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Lo libró. O sea, vino angustiado en su corazón, pero sabía que coger a la presencia de Dios iba a ser algo eficaz, efectivo, iba a descansar. Y eso hizo el Señor, lo libró. No en el momento, en ese momento de oración. Lo libró de su corazón, lo calmó, lo tranquilizó a David y después se lo manifestó cuando le dio la victoria sobre sus enemigos. Eso hace la oración, te antepone, te muestra, te avisa de lo que va a hacer Dios más adelante contigo. Y no estoy diciendo que tú seas el protagonista, lo que estoy diciendo es que tú tienes un Dios que ha tomado la decisión, mi amado, en su corazón de darnos participación de su reino. Y qué bello es tener un Dios tan grande y tan poderoso que se interesó por nosotros, por usted y por mí, y que nos manifiesta su presencia y su poder. Mira lo que experimentamos a través de la oración, amados. Porque todo lo que Dios hizo para David o a favor de David era para manifestarle que hay un Dios glorioso a esta tierra. Hay un Dios misericordioso, hay un Dios que levanta al angustiado, hay un Dios que sana, hay un Dios que prospera el alma caída. Es eso, amado. El tema de la oración es entender que yo cuando busco a Dios es porque le quiero conocer y quiero hacer su voluntad. Quiero agradarle. Por eso a veces no se ora, iglesia. Porque la verdad estamos lejos de Dios, no queremos agradar a Dios. No nos interesa a Dios. Y lo digo con mucho respeto, pero es así. Cuando usted no ora, cuando usted no busca a Dios, usted le está diciendo con sus actos: no quiero nada contigo. Ah, pero de labio lo profesamos, pero el corazón lejos. ¿Y qué es más, los labios o el corazón? El corazón. Porque la abundancia del corazón habla la boca, amados. Amén. Dice: por nosotros con gemidos indecibles, Mali 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede, ¿por quién? Por los santos. Mire que Efesios 6, 18 dice así: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, la obra del Espíritu no es sola, no, o sea, afecta a uno, pero para impactar a todos. El Espíritu trata personalmente con cada uno, pero ¿para qué, amados? Para así nutrir todo el cuerpo. Para levantar todo el cuerpo. Para que todo el cuerpo sea restablecido. Por eso muchas veces, mi amado, no se asuste, es amor de Dios. Cuando viene un hermano que usted sabe que está en la oración y lo exhorta: varón, mire, varón, el Señor me dijo esto, varón. No se asuste, no se ponga bravo. Es Dios hablándole. El Espíritu intercedió y nutrió a uno para que vaya y levante la parte del cuerpo que está caída. No se ofenda, no se indisponga cuando un hermano se le pone cansón. Varón, venga, vamos a orar, varón, invito a la vigilia, varón. A esos hermanos los tenemos por menos. Uy, ya llegó el cansón, el espiritual. ¿Y entonces usted qué es? Mire que por el Espíritu sabemos lo que nos conviene, amado. Y si uno invita a alguien que está caído a orar, ¿por qué lo hace uno? Porque la persona no sabe lo que le conviene. Se desvió de la vida espiritual. Está haciendo lo suyo y uno lo detecta. No, venga, varón, métase a orar. No, pero ¿por qué? Ore. Está mal, varón. Deje que Dios lo guíe. Confíe en Dios. No, pero es que no me parece. El Espíritu sabe lo que a usted le conviene. Acérquese al Espíritu. Deje que el Espíritu hable. Y ahí sí toma las decisiones que usted quiere, iglesia. ¿Sabes qué es lo bonito cuando uno se deja guiar por el Espíritu? Que el Espíritu lo escudriña a uno, como dice la palabra. La intención del corazón de cada uno la conoce el Espíritu. Por eso muchas veces no queremos ir al Espíritu, a la oración, en el Espíritu. ¿Por qué? Porque sabemos que nos va a descubrir el Espíritu. Y no queremos cambiar. Y esa es una decisión, o es un acto, o es un mover contrario a Dios, amado. Nunca permita constritar al Espíritu, no lo entristezca, porque Él se puede entristecer. Y eso es duro. Caminar creyendo que el Espíritu Santo se está moviendo en nosotros y sabiendo que hace rato nos entristecimos. Amén. Vamos a ir cerrando, iglesia. Vamos nuevamente a Lucas 1.
perdón, 18 del 1 a 8. Mirando yo el resultado de la palabra molesta, ¿sabe qué significa la palabra molesta en el griego? Como yo no sé hablar griego, pues no se los digo, pero da a entender que es como el que golpea a alguien fuerte y le hace un moretón. Entonces, prácticamente eso fue lo que esta mujer hacía con ese juez injusto. Cada vez que iba, hazme justicia por mi adversario, era como si le pegara un puño en el ojo y lo dejara morado. Por eso él terminó impartiéndole justicia, ¿sí? Entonces, lógicamente, amado, mire, cuando uno persevera en la oración en el Espíritu, hay un mover de Dios. No quiero que veamos a Dios como que si yo me voy y persevero en la oración, Dios me va a dar esto, y me voy para Estados Unidos, y voy a ser el consejero del presidente nuevo, y Dios me va a cumplir mis sueños. No, es así. Lo hermoso es que Dios concede, si persevero, la vida del Espíritu y la nueva criatura en Cristo. Cuando usted ora en el Espíritu, la oración o el Espíritu lo lleva a una transformación cada vez más y más conforme a la imagen y semejanza de Dios. No habla de usted. El tema de buscar a Dios no es usted ni soy yo el protagonista, es Él, amado. Es Él formando en usted la nueva criatura. Por eso oramos, porque queremos encontrarnos con Él para parecernos a Él, para ser transformados, dice la palabra. Por eso oramos, porque queremos ser fortalecidos para Él. Porque si pedimos o estamos pasando un momento de calamidad, queremos que Dios nos provisione, pero para acercarnos más a Él, no para alejarnos como hacen muchos. Dios, estoy pasando por esta necesidad y Dios les permite una prosperidad al punto en que se olvidaron de Dios porque ahora llegó un mejor Dios, las riquezas. Mire, amado, la condición de la carne nada aprovecha, bien dice la palabra, pero la dádiva del Espíritu es vida y paz, o sea, el regalo del Espíritu es vida y paz. La carne para nada aprovecha. Si usted dice ser cristiano, pero está en la carne, porque usted sabe lo que es estar en la carne, disensiones, peleas, pleitos, orgías, todo lo que dice Gálatas 5:22 creo que es. Eso es estar en la carne, amado, usted no está en el Espíritu. Estar en el Espíritu es paz, mansedumbre, fe, amor, templanza, benignidad, gozo, fe. Eso es estar en el Espíritu, amado. Por eso la oración se debe hacer por el Espíritu. Si usted es de los que simplemente ora como si Dios fuera alguien que usted puede dejar plantado, hoy yo creo que Dios está cambiando esa forma de pensar suya. Por eso es que Dios devenga a tiempo. Por eso es que debemos esforzarnos, aún como dice la traducción, aún si les da sueño, níguense a eso. Venzan ese sueño. Amén. Ahora sí el 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Mire, no es casualidad que el Espíritu haga referencia a esto. Ya oímos la parábola, ¿será que es suficiente? Yo creo que esa parábola es muy entendible, ¿cierto? O sea, en esa parábola apunta a que hay alguien que puede impartir justicia, que imparte justicia como ese juez injusto, ¿cierto? Pero hay alguien que con su perseverancia logró que ese juez le impartiera justicia. Y mire que no fue cualquier clase de justicia. El juez podía haber dicho, mi veredicto es que no maten que no cojan preso al asesino de esta señora porque ya me sacó la paciencia. El veredicto podía ser en contra de ella. O que la metan a ella presa por noquearme tanto. Sí. Pero no, ¿cuál fue el veredicto? Un juez injusto y un juez que no temía a nadie, ¿cierto? Ni a Dios. El veredicto fue a favor de ella. Entonces mira lo que dice el Señor. 7. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Amado, ¿usted cree en el Señor? ¿Usted cree que fue escogido? ¿Usted cree que todo este mundo que ya fue condenado, usted cree que el Señor lo escogió, lo rescató? Eso espero, amado, tenga esa fe de verdad. No se desanime, amén. Que claman a Él día y noche. Mire por qué la parábola. El escogido, el que busca a Dios, clama a Dios de día y de noche. Porque se haga justicia divina, porque la justicia de Dios venga a usted. ¿Y sabe cuál es la justicia de Dios sobre usted? Por la palabra lo sabemos. La justicia de Dios en nosotros operó en misericordia y perdón.
En que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo nosotros los que deberíamos haber sido colgados en un madero, Él fue colgado por nosotros. En que a través del sacrificio de redención que hizo Jesucristo por nosotros, amados, fuimos perdonados. Esa es la justicia que Dios hizo en nosotros. Porque lo justo de Dios sería que nos fuéramos todos para la condenación. Pero mira cómo operó la justicia de este juez justo. Esa fue su justicia. Y podrían decir algunos ateos o incrédulos, no, ese es un juez injusto. Porque si es verdaderamente santo, debería condenarlos a todos ustedes. Pero es que la justicia del juez justo que tenemos no opera según el pensamiento humano. Opera según sus estándares de amor, de misericordia y de gracia. Amén. Porque sí, legalidad hay. Pecábamos y aún pecamos. Pero la fe en su Hijo amado nos da ese privilegio. Y ese privilegio es para amarlo, arrepentirnos, conocerlo y seguirlo. Amén. Dice, ¿se tardará en responderles? Mire que este juez pasado un tiempito contestó. Así es en Dios, mi amado. Si este hombre injusto contestó, Dios también contestará. Este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Jehová responde, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amado, es que Dios es veraz. Dice que cuando vamos a la Escritura, vemos que Dios es veraz y que todo hombre es mentiroso. ¿Por qué somos mentirosos? Porque sí, no, Señor, mire, ¿usted dónde está? Usted no contesta. No, no es así. Es que Él es Dios, Él es soberano. Y nos está enseñando a través del momento a esperar en Él. Por eso David dijo, voy, me presento, hablo con Él y lo espero. ¿Qué esperaba David? Que Dios contestara, que Dios hablara, que el Espíritu le ministrara, que Dios trajera la respuesta. Me acuerdo de una parte de la Escritura, creo que está en 1 Samuel, cuando David consultó a Dios, dijo, ¿he de ir yo a pelear? Dijo el Señor, vaya. Y fue y Dios le dio la victoria. Y en otra venía Saúl y ya lo tenía acorralado, dijo, vendrá Saúl a tomarme con mis hombres y me matará. Y el Señor le dijo, sí, vendrá y lo matará. Tremendo. ¿Y ahí qué, iglesia? ¿Ah? ¿Y qué creen ustedes que hizo David? Pues se fue para donde dice el Salmo 63, para el desierto, salió corriendo. Mire, amado, se movió en el Espíritu. O sea, yo me imagino a David, Señor, mi Dios, vendrá, sí va a venir. Yo me imagino que el Señor le iba a decir, David, ¿qué esperaba? No, yo lo voy a proteger, vaya, escóndase allá. No, Dios, el Señor dijo, sí, lo va a coger y lo va a matar. Salió y se fue. ¿Por qué, amado? Porque el avisado fue avisado, Dios lo avisó. Eso pasa cuando usted ora, Dios lo avisa. Ve el peligro y se esconde. ¿En quién? En Cristo. O sea, David tenía para escoger entre pelear y ser muerto o irse al desierto a pasar vicisitudes. Pues él se fue al desierto. Y esto habla de proceso. Y hay más para hablar a la iglesia, pero quiero dejarlo hasta ahí por hoy. Hoy tuve una experiencia con una clienta. No queremos procesos. No queremos ser procesados. Y como no queremos ser procesados, no oramos. No buscamos al Dios vivo. No dejamos que el Espíritu nos guíe. Ella está acostumbrada siempre a llevar una presa especial. El capón. Dios, ahí me tiene capón. Yo dije, no tengo, clienta. ¿Qué tiene? Tenía la parte que va ligada al capón del herradero y estaba gordito, rosadito con un gordito. Bueno, le estoy haciendo dar hambre, iglesia. Y se lo mostré y dijo, uy, sí, pero sale blandito. Yo dije, esto es de la misma novilla, sale blandito. Le corté las 2 libras y empecé a abrírselo. Como a mitad de camino, empecé a abrírsela muy delgadita y empecé como a veces para el otro lado. Pero no me la embarate. Mire lo que es salirse de la zona de confort. Ella quería capón y se desilusionó. Yo traté de ofrecerle algo parecido, o sea, como para atenderla, ¿sí? Y a veces pasa con Dios, ¿sí? Señor, y usted me va a proveer, ¿cierto? Porque usted es mi proveedor, Señor, y usted es mi hacedor. Y a veces la respuesta de Dios no es la que esperamos. ¿Por qué? Porque Él es el soberano, el omnipresente, omnisciente y omnipotente, que tiene el poder, la fuerza y la sabiduría, amado, para operar en tu corazón. Y muchas veces necesitas sacarnos del confort para procesarnos. Entonces, yendo tranquila, entonces me empezó como a intimidar y dije, no, si la rompo tantico, me va a dejar la carne ahí. Y no, entonces fui paciente, como dice la palabra, pacientemente, esperé despacito y se la terminé de abrir bien bonito. Y donde yo le hago un huequito más, me la deja.
porque yo le miré el semblante y estaba totalmente descontenta. Entonces me dijo, Chuchu, ¿ya está? Y le dije, sí señora, me dijo, deme una libra. Llegué, me agaché, la corté y salió un pedacito así nomás. Sino que la tejieron gruesa, entonces era robusta. Dijo, no me gustó, está fea. Y yo, no, mi señora, fea no está, lo que pasa es que la tejieron doble, entonces no salió como la chuchulla nomás que es larguita, sino ancha. Para resumirles, iglesia, plenamente desconforme. Dice, me dijo, me voy descontenta, Jaime, pero lo dijo con una cara verdaderamente descontenta y un tono descontenta. Mientras que yo le empacaba la bolsa, vino el Espíritu. Le dije, mujer, bueno, le dije yo, mujer, esto que está sucediendo en este momento es espiritual. Y yo tenía más gente. Pero mientras que usted está en el Espíritu, amado, no importa el mundo natural. Volteó a mirarme, ¿cómo así? Yo le dije, sí. No queremos salirnos de la zona del confort, no queremos proceso. Usted está acostumbrado al capón. Usted está acostumbrado a ver la chunchulla de cierta forma. Así está acostumbrado usted a su vida. A que la vida fluya y vaya tranquila. Porque yo veo que ella es una persona como acomodadita económicamente y todo. Y el esposo es un señor muy tranquilo. Entonces le dije yo, por este instante, este momento que medio se desacomodó su vida, mire usted cómo se pone. Deje que Dios la procese. Le dije yo, ¿usted sabe por qué Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y no lo llevó directamente a la tierra prometida? Porque tenía que procesarlo primero por el desierto. Deje que Dios la procese. Deje que Dios la entre a un desierto para que usted conozca a Dios. Y totalmente y plenamente se fue descontenta. No oyó la voz de Dios. No quiso. Porque está acostumbrada a un ritmo en el que si sucede algo, lo soluciono. Fue algo sutil. Pero en Dios es diferente, amado. Dios quiere desbaratar todas nuestras estructuras y derribarnos para aprender a conocerle y a depender de Él. Amén. Y esto solamente se logra en la oración, iglesia. Buscando a Dios fervientemente. Pero dejemos que sea el Señor el que hable, iglesia. Que sea el Espíritu, y tenemos a alguien que se llama el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. ¿Qué tal si dejamos que Él sea el que nos ayude? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Dios.